Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez, que nos acompaña, señora Nani Rodríguez, un gusto, qué bueno que esté en nuestro país, bienvenida. Representante de la OMS, doctor Giovanni Escalante. Viceministro de Transporte, Nelson Reyes del Salvador. Directora ejecutiva de FONAT, licenciada Paola Bardi. El ingeniero José Mauricio Pineda, un saludo al ministro de Educación de nuestro país que nos acompaña, a la presidenta de la Agencia del Salvador para la Cooperación Internacional, licenciada Carla de Palma, al presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, licenciado Salvador Chacón, a todos los representantes de los diferentes países de América Latina que nos acompañan, tengan muy buenas tardes, y a todos los representantes de las diferentes instituciones, empresas privadas y de diferentes lugares, bienvenidos a nuestro país. Quiero primero darles un saludo importante de parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Él está muy enterado de esta iniciativa. Para nosotros, para nuestro país, este tipo de iniciativas es muy importante. Primero porque sabemos que el compromiso de la seguridad vial en los diferentes países del mundo es un tema que muchas veces se vuelve un poco complejo, pero es algo que hay que apostarle para poder seguir reduciendo los índices de siniestralidad y principalmente las personas que fallecen por este motivo. Y muchos de los hechos, y casi que todos, son evitables. De alguna manera, tenemos un compromiso bastante fuerte. Yo creo que muchos conocen un poco de lo que ha pasado en nuestro país. En el año 2019, que llegamos al gobierno el 1 de junio, El Salvador era el país con la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, no solo de América Latina, sino que de todo el mundo. Y ahora somos uno de los países más seguros de América Latina. Y eso se hizo con varios esfuerzos. Lo primero identificando a los diferentes criminales, haciendo una serie de esfuerzos para capturarlos. Y nuestro país ha avanzado. Ahora antes las familias en horario nocturno, en horas de la madrugada, no podía salir a las plazas públicas, no podía salir a ningún sitio porque o eran extorsionados o eran asaltados o incluso asesinados en el peor de los casos. Llegamos a tener incluso hasta 30 homicidios por día. Y ahora ya tenemos más de 500 días con 0 homicidios. De alguna manera nuestro país ha avanzado y la gente ahora sale todas las noches. Antes no podía pasar de una colonia a otra porque unos eran de una pandilla y otros eran de otra pandilla. Era muy complicado. Y hemos trabajado para poco a poco salir de esa página negra que ha tenido nuestro país. Incluso muchas veces que nos visitaban, la mayoría de las personas conocían nuestro país no por las playas, no por las montañas, no por lo que tenemos ni por nuestra gente, sino que al final nos conocían por la delincuencia. Pero eso ya es cosa del pasado. Pero a medida que nuestro país va avanzando, se plantean nuevos retos. Ahora tenemos más fallecidos por accidentes de tránsito que personas fallecidas por homicidio. Entonces se vuelve un reto importante, algo que tenemos que trabajar. Y es uno de los enfoques que tenemos en este momento, porque es una de las cosas más importantes, que es la vida de la familia. Si bien es cierto, desde las diferentes instituciones públicas, principalmente de obras públicas de varios países, nos enfocamos en las construcciones de nuevas carreteras, de periféricos, de obras, puentes, entre otro tipo de cosas. Nosotros sin duda estamos trabajando en varios de esos proyectos, bypass, carreteras de cientos de millones de dólares, proyectos gigantescos que sin duda van a mejorar la movilidad, la logística de las personas. Pero muchas veces nos olvidamos que todas las obras y todos los proyectos que ejecuta cualquier institución tiene de fondo las personas. Y es eso lo que nosotros tenemos que garantizar de todas las maneras posibles.
¿Cómo garantizamos que las personas se puedan movilizar hacia diferentes destinos para realizar sus actividades comerciales, las actividades de turismo o cualquier tipo de actividad que quiera realizar una persona, pero garantizando la seguridad de cada una de ellas? Y no solo la seguridad, en el caso de El Salvador, que hemos avanzado en términos de delincuencia, sino que también la seguridad vial en las carreteras. Y ese es un reto importante. Sin duda, pues nosotros hemos tenido ciertas reducciones, si vamos comparando año con año en términos de fallecidos, tanto incluso en niños, en adolescentes, en accidentes de tránsito. De hecho, si comparamos este año versus el año pasado, tenemos un 15% menos de accidentes en caso de niños y adolescentes, pero no es suficiente, es decir, seguimos teniendo fallecidos, seguimos teniendo personas que han resultado en accidentes. De hecho, la tasa de nuestro país anda por 4 fallecidos por cada día en un accidente de tránsito, en promedio. Entonces, es un reto que nosotros tenemos. Claro, hay varios proyectos en los cuales estamos trabajando, proyectos de movilidad, de transporte. De hecho, estamos trabajando con el BID muy de cerca en varios apoyos que ellos nos han dado de consultoría para poder avanzar y poder trazar esa ruta que de alguna manera pues vaya generando un país más seguro y carreteras más seguras para todos. Actualmente pues tenemos proyectos de señalización, tanto señalización horizontal y vertical de carreteras. Queremos garantizar que todas las carreteras estén totalmente señalizadas, queremos garantizar que la mayoría de carreteras estén totalmente iluminadas. Recientemente iluminamos la carretera del aeropuerto, 38 kilómetros. Yo creo que muchos de ustedes que vinieron del aeropuerto pues pudieron ver la iluminación. Es un proyecto reciente, pero igual si ven las demás carreteras pues nos hace falta mucho por hacer. Pero lo importante es que vayamos avanzando y que vayamos dando esos pasos. Es decir, hace un año no teníamos iluminada la carretera, ahora sí la tenemos. Y así pues poco a poco pues ir viendo diferentes proyectos que de alguna manera garanticen una mejor seguridad para las familias. También pues como mencionaba, tenemos proyectos de transporte. Hay varios proyectos que nosotros estamos tratando de garantizar para que de alguna manera pues cambiemos la movilidad de las personas, que la gente se mueva más en el transporte público, transporte masivo, entre otro tipo de proyectos, y pues poco a poco pues vayamos reduciendo la cantidad de vehículos. Eso reduce tráfico vehicular, reduce estrés, accidentes, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Estamos trabajando en proyectos así. Nosotros también ahorita pues tenemos un proyecto de 50 millones de dólares que estamos invirtiendo en nuestro país para poder cambiar el 100% del parque semafórico de El Salvador, semáforos inteligentes, entre otro tipo de cosas que pues de alguna manera estamos instalando en este momento. Ya tenemos un 90% de avance del proyecto, nos hace falta todavía por terminarlo, pero pues nuestro país, para darles un dato, pues no teníamos ni tan siquiera semáforos peatonales. Sí, creo que había uno y creo que ni servía el que había. Estamos instalando semáforos peatonales en diferentes arterias porque en nuestras estadísticas pues el 35% de los fallecidos por accidente de tránsito son peatones. Y eso pues nos supone un reto importante para poder garantizar que los peatones, pues, que son la prioridad dentro de la escala de movilidad, pues tengan vías más seguras para ellos. Pero bien, entonces estamos trabajando en varios proyectos, pero así como yo sé que en sus países pues también están trabajando en varios proyectos para ir mejorando la calidad de vida de todas las familias. Pero más allá de eso, pues quiero agradecerles a todos por este foro. Sin duda, creo que el compartir experiencias, cada uno de los temas que se ven acá pues nos van a servir para ir construyendo un mejor futuro para los niños, para los jóvenes, los adolescentes de cada uno de nuestros países. Y que al final tengamos carreteras seguras para todos. Muchas gracias. Estimados integrantes de la mesa de honor, ahora no mesa, sino del podium de honor, realmente están aquí todas las autoridades representativas de El Salvador y eso es una muy buena señal. En primer lugar, quiero felicitarles por esa vocación de trabajar así en sinergia. Y a mí me consta que en El Salvador se está trabajando muy en sinergia porque cada vez que yo converso con algún funcionario, inmediatamente está
los otros responsables de los otros ministerios, de los viceministerios, coordinando. Aquí veo también al representante del Ministerio de Salud, el Viceministerio de Transporte, FONAT, representantes de las Fuerzas Armadas, representantes de otras instituciones, de la Agencia Salvadoreña de Cooperación Internacional, ¿no? Veo también a responsables de distintos organismos que tienen la misma vocación y están, como se dice, en la misma página, buscando una seguridad vial. ¿Y eso qué significa? Reducir los siniestros de tránsito. Y sabemos que hay muchos factores que ocasionan estos siniestros de tránsito. Igualmente también quiero reconocer que que El Salvador tiene un observatorio, ¿no?, de los siniestros de tránsito a cargo de FONAT. He estado viendo la data y también hay un hub en Centroamérica que ve toda la siniestralidad vial en todos los países de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, hay evidencias, hay datos, y a partir de esas evidencias, ¿cómo vamos a lograr generar nuevas innovaciones de esta manera intersectorial para realmente modular las políticas públicas que tienen que ser holísticas? Ese es mi mensaje principal. Y un mensaje muy especial a Nani Rodríguez, porque me acuerdo que en mi estadía de 5 años en Uruguay hicimos una iniciativa muy interesante donde justamente se logró esta perspectiva de un equipo de trabajo que va planteando soluciones muy prácticas para mantener, ¿no?, la aplicación de medidas de salud pública. Me acuerdo que era el tema del cero alcohol y también la aplicación de la reducción de los límites de velocidad. Y efectivamente ahí, vamos a decir, confluyeron todos los astros y se generó un resultado muy favorable. Los medios de comunicación apoyaron esa iniciativa y el resultado fue una reducción de los siniestros de tránsito. Entonces yo creo que cada uno de los integrantes de los países que están aquí tienen unas experiencias muy favorables. Y por eso, lejos de ya analizar los aspectos epidemiológicos, los aspectos de mortalidad, los aspectos de los efectos que se tienen en la población y en particular en esta población infantil, que es una población que requiere ser protegida y cuidada porque son el futuro y el desarrollo de cada uno de los países, tenemos que pensar cuáles son aquellos factores claves que van a contribuir a tener una respuesta y un abordaje integral para reducir los siniestros de tránsito. Entonces hemos ido planteando todas las experiencias que se hace a través de la cooperación internacional, a través de las experiencias de cada uno de los países y me permito sugerir algunas recomendaciones y acciones prioritarias. En primer lugar, el fortalecimiento de la legislación existente y su aplicación. De más está decir que a veces sale una ley con mucho esfuerzo, muy bien pensada, va revisando todas las experiencias previas, pero el tema es cómo aplicar y cómo la gente pueda cumplir las regulaciones. Entonces me acuerdo cuando había la exigencia de utilizar el cinturón de seguridad. A partir de la tercera, cuarta sanción que se hacían a los choferes que no tenían cinturón de seguridad, entonces comenzó a cambiarse, a modificarse la conducta. Igualmente también el uso de dispositivos de seguridad en las motocicletas, bicicletas. Si una persona está sin un dispositivo de seguridad, probablemente no va a poder salvar su vida. Pero hay que aplicar esa legislación y hay que sancionar. Entonces, es fundamental garantizar que las leyes y regulaciones relacionadas con la seguridad vial infantil se cumplan de manera efectiva, incluyendo el uso obligatorio de sistemas de retención infantil y la limitación de la velocidad en zonas escolares y áreas residenciales. ¿Qué pasa si alguien comienza a acelerar la velocidad en un paso cebra, protegido peatonal? Puede un niño estar persiguiendo una pelota o en su triciclo y eso puede ocasionar la muerte o la lesión grave de ese niño. Segundo lugar,
mejora de la infraestructura vial. ¿Cuántas veces tenemos esos pozos o esos baches que no están debidamente reparados y el chofer tiene que hacer algunas maniobras y eso puede ocasionar siniestro de tránsito? Entonces, se deben realizar inversiones significativas en la construcción y mantenimiento de infraestructura vial segura que incorporen medidas como pasos peatonales elevados. Recuerden que a veces tienen que cruzar la calzada sin protección, aceras amplias y carriles exclusivos para bicicletas. Tercero, promoción de la educación vial. Y celebro mucho que esté presente aquí el ministro de Educación, puesto que si en los colegios, en la educación primaria, secundaria, universitaria, se mantiene una cultura de educación en seguridad vial, entonces esas personas van a tener conductas preventivas. No van a intentar atravesar la pista, sino subir por el paso a desnivel. No van a irse manejando su bicicleta sin un casco de seguridad y que debe estar certificado, dicho sea de paso. O no deben utilizar una motocicleta para 3 personas, incluido el niño al medio. Eso se ha ido observando y eso es ocasión de accidentes. Entonces, es esencial implementar programas educativos integrales dirigidos tanto a niños como a padres, maestros y conductores para aumentar la conciencia sobre los riesgos en la vía pública y fomentar comportamientos seguros. Igualmente, el fomento de la colaboración multisectorial. La seguridad vial es tarea de todos y todas. No puede ser responsabilidad de una sola entidad. Les voy a poner solamente un ejemplo. Incluso tenemos disponibles un video de nuestro asesor regional en seguridad vial, el doctor Ricardo Núñez, y está disponible para todos ustedes. Cuando se sabe que hay un accidente, los primeros minutos para la búsqueda y la recuperación, el rescate y la estabilización de la víctima es fundamental. Para eso debe haber un sistema de emergencia médica con unos algoritmos. La persona que ha visto ese accidente puede llamar a un número dedicado y allí hay una gestión prehospitalaria. Esos temas son fundamentales para discutir en este tipo de foros, porque sabemos que esos primeros minutos son valiosos, sea para salvar la vida de esa persona y para evitar lesiones o complicaciones que de repente van a derivar en una invalidez, una discapacidad. Entonces, por eso el Ministerio de Salud, a través de su sistema de emergencia médica, a través de su sistema hospitalario, el Viceministerio de Transportes, la Asamblea Legislativa, todas las instituciones deben de colaborar en ese sentido. Entonces, incluyendo los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sector privado y sociedad civil, es fundamental establecer alianzas sólidas y coordinadas para maximizar el impacto de nuestras intervenciones. Como conclusión final de mi intervención, quiero resaltar que la seguridad vial infantil no es solo un imperativo moral o ético, sino también una inversión en el futuro de nuestras sociedades. Debemos redoblar nuestros esfuerzos y comprometernos a tomar medidas concretas y coordinadas para proteger a nuestra población. Y por eso celebro mucho que haya este quinto FICEBI, donde imagínense que todos ustedes están confluyendo en el máximo interés de la sociedad. Una sociedad que logra una muy buena salud pública tiene ya un pilar fundamental para su desarrollo. Sin salud no hay desarrollo y sin desarrollo no hay salud. Entonces, por eso celebro mucho esta ocasión y resaltar que nuestro compromiso de la OPS-OMS es colaborar con todos los Estados miembros. En ese sentido, estamos disponibles para dar información porque en cada país hay una oficina de representación. Y propongo seguir viabilizando este tipo de alianzas, por ejemplo, con organismos de la sociedad civil, como es la Fundación Gonzalo Rodríguez. Yo creo que para seguir los siguientes pasos y ir expandiendo nuestra colaboración, es muy importante hacer un acuerdo de colaboración conjunto entre la Fundación Gonzalo Rodríguez
y la OPS-OMS para definir una luz larga y un acompañamiento permanente a todos los esfuerzos que ustedes hacen. Yo la verdad estoy muy esperanzado, porque yo veo aquí mucha energía, muchas iniciativas, y entonces es como yo voy a identificar mis mejores políticas públicas, aquellas políticas que han logrado un resultado, y a partir de ahí vamos a hacer las grandes transformaciones. Y además también aquí tenemos una oportunidad de oro. Aquí tengo sentado al representante de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la representante de la Agencia Salvadoreña de Cooperación Internacional. Y por medio de la cooperación triangular o la cooperación horizontal, estoy seguro que esa combinación va a ayudar a apalancar todos los esfuerzos nacionales. Así es que me queda nada más felicitarles y desearles todo lo mejor. Tenemos también un equipo que va a participar y entonces, nuevamente, felicitaciones, Nani. Les voy a contar una historia. ¿Cómo llegué acá? Hoy, en la reunión de los gobiernos, Luis nos hablaba de la planificación. Yo no planifiqué estar acá, ni en mis mejores sueños. Nunca me imaginé llegar a este punto. Hace muchísimos años, 25 años, estaba junto a mi hermano Gonzalo Rodríguez, el que lleva el nombre de la fundación. En las carreras era un piloto internacional, corría en la Fórmula 3000, antesala de la Fórmula 1, ganando en Mónaco, ganando en Spa-Francorchamps, Nürburgring, grandes circuitos, grandes pistas donde los mejores estaban cumpliendo sus sueños. Él los cumplió, mi vida era totalmente diferente. Jamás me imaginé que iba a terminar trabajando por la seguridad vial, trabajando por los niños y estando hoy aquí en El Salvador en una misión tan importante. Hace 25 años, por temas técnicos, temas de seguridad, mi hermano pierde la vida y recuerdo que había un pensamiento durante el sepelio, se hizo todo como un recorrido por toda la ciudad de Uruguay, se hizo todo un cortejo y me acuerdo que yo veía a la gente parada en la calle llorando, había niños, escuelas, ese día llovía, aparte había sido un lunes, y la gente estaba con una tristeza, una angustia, porque él era nuestra promesa, él era quien iba a cumplir nuestros sueños de llegar a la Fórmula 1. Y yo pensaba que tenía que haber algo que convierta esas lágrimas en sonrisas. Recuerdo que ese era un pensamiento que me pasaba y me pasaba por la cabeza. Hasta que un día viene un periodista, pocos días después, 5 días, de ESPN, y él me da la idea de hacer una organización social o hacer una obra en memoria de mi hermano. Y yo le dije, pero yo no soy técnica, no tengo un título universitario, cada vez que sumo 2 más 2 me da siempre diferente, no voy a poder hacer, vivo en un país de 3 millones de habitantes, es imposible. Y me dijo, para tu hermano era imposible ganar en Mónaco, y ganó, ganar en Spa, y ganó. Así que te vas a sorprender de la cantidad de personas que van a estar dispuestas de acompañarte en hacer una obra de bien. Sospechando un poco, me arriesgué y a los pocos meses comencé a formar la fundación. Increíblemente, yo siempre sigo usando mi sobrenombre Nani, un sobrenombre que me puso mi hermano cuando yo nací. Mi nombre es María Fernanda y Nani, en inglés, significa niñera, la que cuida a los niños. Increíblemente termino luego dedicando gran parte de mi vida a cuidar niños en su memoria, como si él me hubiese marcado el destino. Una de las preguntas que me hice, junto con el equipo, y que María José, deja de llorar, María José, por favor. Una de las preguntas que un día nos hicimos, estábamos en Uruguay, logramos que el deporte sea obligatorio para toda la enseñanza pública en el Uruguay, y dijimos, ¿qué sentido tiene trabajar en la educación, trabajar en la salud, si en realidad los niños, la primera causa de muerte son los siniestros de tránsito? No van a llegar a la escuela, y en algo que lo podemos evitar. Y recuerdo que dije, nos cuesta exactamente el mismo tiempo ayudar a 40 niños que ayudar a un país entero. El tiempo es el mismo, lo que hay que cambiar es la estrategia. Esa te gusta, Luis, seguramente lo que estoy diciendo. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que acercarnos a los gobiernos, acompañarlos, traer expertos y empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas para poder abordar y generar impacto en toda la población. Esa es la manera más eficiente de generar un cambio cultural. Comenzamos a trabajar en Uruguay, contra viento y marea. Yo recuerdo que en ese momento
miraba la calle y veía una gran diferencia de lo que yo vivía y veía en Europa, cuando viví con mi hermano yendo a las carreras. Yo dije, algo está mal, acá todos los niños viajan sueltos, y no era solo en Uruguay, era en Paraguay, era en Argentina, en Chile, en Brasil. A veces había alguno en silla. Para la gente que trabaja en estadística, obviamente esto parece una falta de respeto, pero me paré en la esquina de la fundación donde hay 2 avenidas y empecé a mirar los vehículos y a contar cuántos iban con niños sueltos y cuántos en silla. Y la cuenta me dio 9-1. Y el que iba en silla por lo general tenía chapa diplomática, por lo general era extranjero. Ahí me di cuenta que como uruguaya yo era parte del problema. Yo nací y me eduqué en el Uruguay, un país que tenía un grave problema de cómo trasladaba a los niños. Pero también tenía por el otro lado el regalo que mi hermano me dejó y que fue la conexión a lo más alto del automovilismo internacional, donde están todas las empresas, todas las marcas, todos los que trabajan en seguridad. Me acerqué en el Gran Premio de Barcelona al director de seguridad, Charlie Whiting, de Fórmula 1, quien fue un gran padrino y mentor de seguridad para nosotros, y le dije, en Latinoamérica los niños no viajan como viajan acá. Es totalmente diferente. Y en ese momento le dije, me encantaría que nos den una mano, pero yo no lo puedo hacer. Yo soy parte del problema. Yo crecí en Latinoamérica. Necesito fondos, necesito expertos, necesito gente, necesito apoyo. O sea, necesitaba absolutamente todo. Yo sola no iba a poder. Y en ese mismo momento el presidente de la FIA, en su momento Max Mosley, me dice, lo que tú estás ofreciendo es exactamente lo que queremos hacer. Acabamos de formar una fundación, la Fundación FIA, y vamos a trabajar en conjunto. Pusimos a Uruguay como un plan piloto para ir expandiéndolo, la experiencia, a distintos países de Latinoamérica. Y acá quiero hacer una pausa y es cuál es mi función hoy aquí. Y tiene que ver con el ser, con lo que tiene que ver con la inspiración. Uno puede ser un catalizador de inspiración, uno puede seguir a alguien con quien se inspira o uno puede mirar al costado. Yo me inspiré en la figura de mi hermano. Me animé a ir a soñar a lo grande viniendo de un país muy pequeño como lo hizo él. Pero hoy entiendo y soy consciente y estoy muy agradecida que inspiro a muchísima gente a que siga el camino que nosotros estamos tomando. Muchos colaboradores que están hoy aquí presentes, hay muchos que han pasado en estos 25 años de fundación, que han colaborado, han atravesado el planeta para venir, lo han hecho desinteresadamente. Todos los que colaboran con la fundación, todos los expertos que vienen, lo hacen de forma voluntaria. Y eso tiene que ver con la inspiración. Nosotros cuando elegimos desde una prenda, un trabajo, una pareja, un amigo, un proyecto, tiene que ser algo que nos inspire, porque si no es como comer comida que no tiene condimentos, no tiene sabor. Entonces yo lo que quiero es que ustedes se inspiren y quiero que ustedes, cada uno desde ese lugar, así como yo desde mi lugar, donde no tenía un título universitario, fui empezando de a poquito hablando uno con otro y con otro y con otro y a todos alzando la voz y diciendo nuestros niños tienen que viajar de forma segura. No es justo que pierdan la vida cuando se transportan de un lugar a otro, porque les puedo garantizar, y quienes hayan perdido un familiar, si uno pudiese ir para atrás en el tiempo y borrar ese día donde se perdió esa vida, daría todo lo que tiene, y especialmente cuando se trata de un niño. Nosotros hablamos de vidas perdidas, pero nos estamos olvidando, no es que nos estamos olvidando, pero no ponemos tanta atención en todos aquellos que quedan con lesiones permanentes. Niños desde muy chiquititos, pero que tienen lesiones permanentes de por vida. Por lo cual el trabajo que tenemos que hacer es grande. A veces podemos pensar que esto es una utopía, porque el problema de la seguridad vial, como lo dijo el ministro, como lo han dicho esta mañana también, es transversal. Es un tema de educación, es un tema de vehículos más seguros, es un tema de carreteras más seguras, es un tema de control, fiscalización. Es muy complejo, pero porque es sumamente complejo, tenemos que todos tratar de dar lo que podemos para poder cambiar esta realidad. Desde mi humilde lugar como presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez, a la cual le dedico mi tiempo de forma honoraria y con todo mi corazón y acompañada con este equipo,
quiero pedirles que cada uno busque desde su lugar qué es lo que puede hacer. Si van a ser catalizadores que puedan inspirar a gente en su entorno, si van a seguir a figuras que ustedes puedan sentirse inspirados o si se van a quedar mirando para el costado. Los niños nos necesitan y como yo sueño lo grande como me enseñó mi hermano, hay países que hoy tienen 0 muertes de niños en el tránsito. Ya lo lograron. Aquí en Latinoamérica, según el informe de la OPS, 46 niños por día están muriendo. 46. Imagínense, son 2 clases de una escuela por día. Se apaga. Niños, se apaga. Así, es como las fichas de un taxímetro, no para. Los únicos que podemos hacer que esto cambie somos todos los que estamos acá. ¿Es posible? Sí. Tal vez nos lleve más tiempo o menos tiempo, pero es posible. Ya hay países que tienen 0 muertes de niños en el tránsito. Si nosotros decidimos por nuestros hijos cómo se visten, a qué hora vuelven a casa, qué van a comer, dónde estudian, tenemos que decidir cómo se van a trasladar y cómo van a viajar. Depende totalmente de nosotros, de cómo diseñamos las carreteras, cómo hacemos los controles, cómo exigimos el uso de sistemas de retención infantil, cuándo los subimos a una moto, qué opciones les damos de transporte público. Lo decidimos entre todos los que estamos aquí. Así que bueno, cuento con ustedes y ojalá que este grupo siga agrandando y estoy muy feliz de estar en El Salvador. Nosotros esto lo soñamos y lo hablamos justo antes de la pandemia, estábamos prontos para venir y nos pegó la pandemia a todos, pero no nos frenó. Estamos acá y vamos a seguir trabajando y colaborando. Escuchamos una reducción del 50% y el tema de seguridad vial parece un tema que no se sabe ni por dónde empezar, pero hay ciertas acciones, y yo trataba de mencionarlo este día en la mañana, que se pueden ir definiendo, que se pueden ir impulsando y tenemos que irlo viendo como bloques. Por muy pequeña que sea la acción, ese bloque marca los cimientos o representa los cimientos para ir construyendo sobre él y para realizar otro tipo de acciones. Estos objetivos que nosotros tenemos, ya los vamos a presentar, buscan lograr la visión del 2030 y se han establecido esos objetivos estratégicos inspirados en el Plan Global de Seguridad Vial y alineados con los objetivos para el 2030 de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Estos orientan nuestra asignación de inversiones y recursos tanto para proyectos de alto impacto como para el mantenimiento y la mejora continua de las acciones de seguridad vial. En el objetivo número 1 tenemos los instrumentos jurídicos y esto es uno que para nosotros es de los temas más importantes. Hemos incrementado controles, hemos incrementado fiscalización, hay más presencia en el territorio, pero de alguna manera hace falta otro tipo de elementos para que se vea una verdadera reducción en los índices de siniestralidad. Y esto es parte importante, las herramientas que tenemos a la mano, el marco jurídico que tenemos. Actualmente estamos trabajando en una reforma o básicamente una nueva ley de tránsito. La que tenemos en este momento, si bien cumplió un rol importantísimo para el país, allá en 1995, 1996, que es cuando fue aprobada, ya se ha vuelto en un instrumento anacrónico. Ya la realidad la va rebasando poco a poco y necesita irse actualizando, así como cualquier otro cuerpo normativo. Dentro de ella se contempla por primera vez en El Salvador que sea obligatorio el uso de sillas para niños, para niñas, en los vehículos, para que ellos puedan trasladarse. Obligatorio, sabemos que no son medidas populares, no son palabras que le gusta escuchar a la gente. Obligación usar cinturón de seguridad. Y yo he visto también entrevistas del entonces viceministro de cuando fue aprobada esa ley y él decía fue dificilísimo que la gente se acostumbrara a que tenía que utilizar el cinturón de seguridad. Los traumatismos cráneoencefálicos estaban a la orden del día en todos los hospitales del país, públicos y privados, pero la gente no se acostumbraba a utilizar el cinturón de seguridad. Fue una batalla cuesta arriba, contracorriente, pero así son la mayoría de las medidas que se toman en cuestiones de tránsito. Es un poco difícil cambiar la cultura de la población, pero es necesario iniciar. Y es necesario tomar pasos contundentes para que esos cambios se vayan viendo en el tiempo.
El segundo objetivo son las carreteras seguras. Teníamos al ministro de Obras Públicas y de Transporte aquí, quien comentaba sobre las inversiones que se realizan, sobre todos los recursos que se destinan y que activamente se buscan para mejorar la red de carreteras de nuestro país, para mejorar la movilidad de las personas, que se puedan no solo mover de lugar A al lugar B, sino que lo puedan hacer también de forma segura. La señalización es importante en ese sentido, y aquí es donde entra también el tema de la articulación y de la coordinación con los diferentes actores. Nosotros tenemos el Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, que se encarga del mantenimiento de todas las carreteras, y a partir de eso, para este año vamos a llevar un presupuesto de 5 millones para señalización de carreteras. No para el mantenimiento, eso es aparte del presupuesto que ellos tienen para eso, no para la construcción, sino específicamente para la señalización. Al final la señalización es el lenguaje de todos los que conducimos un vehículo, o al final de todos los que compartimos el espacio vial. Y este tipo de acciones son las que vamos a estar impulsando también. Sabemos que tenemos que pues hacer que nuestro sistema de transporte sea seguro, safe systems, y tenemos que lograr que pues sea a prueba de los errores que como humanos vamos a cometer. No vamos a hacer que la gente deje de cometer errores, pero sí podemos hacer que los cometan menos, o por lo menos prevenir que cuando pasen esos errores los resultados pues sean menos graves de lo que podría ser si no tomamos las medidas adecuadas. El objetivo 3 es contar con vehículos seguros, y esto también es parte de las reformas que pues estamos planteando para este cambio que se va a hacer. Algo importante es ese filtro, ese control que se le hace a los vehículos que ingresan a nuestro parque vehicular, sobre todo cuando estamos hablando de un crecimiento del parque de alrededor del 8.5%. En términos relativos es prácticamente duplicar la cantidad de vehículos que tenemos en nuestras calles cada 8 años y medio, cada 9 años. Estamos duplicando la cantidad de vehículos que tenemos en nuestras carreteras cada 9 años. Es un incremento bastante alto y hace necesario que tomemos medidas como el regular la condición de los vehículos que se importan a nuestras carreteras. Prohibir que vengan vehículos con daño de agua o de inundación, con daño de incendio, aquellos que sean catalogados como pérdida total. Esto para prevenir que pues, se incremente el riesgo de que suceda algún tipo de siniestro. Uno de los temas a los que les vamos a prestar muchísima prioridad para este año es la excesiva velocidad, y me gustaría agregar, que no está en la presentación, la distracción a la hora de conducir. Es importante contar con los datos también. Tenemos a nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y que es un resultado de una coordinación interinstitucional de la policía, salud, de todas las instituciones involucradas en la atención, prevención y respuesta de los siniestros viales. Saben dónde están las víctimas, qué tipo de lesiones tienen, si han habido fallecidos, y esto nos da una idea también de las causas por las que nuestra gente se está muriendo en las carreteras. Y la causa número 1 de muertes actualmente en nuestro país en las carreteras es la distracción al volante, y la causa número 2 es la excesiva velocidad. Es importante fiscalizar, es importante utilizar tecnología para que nos ayude en el combate de este tipo de conductas que son prevenibles al 100%. Es también importante hacer el llamado a la población, es importante generar campañas de concientización para que la gente tome conciencia de la enorme responsabilidad que conlleva el conducir un vehículo. Entonces, estos dos temas son retos importantes que tenemos como gobierno, como Estado, como país, como sociedad en general. En el tema de motocicletas, este también es un detalle importante. Ya el parque de motocicletas alcanzó básicamente 1/3 de nuestro parque vehicular total, prácticamente representa el 32, casi 33% del total de vehículos que existe en nuestro país. En términos comparativos, si vemos la cantidad de licencias que han sido emitidas, anda alrededor de un 50% de la cantidad de motos totales que están en las calles. A veces mucha gente en nuestros países, por la facilidad de adquirir una motocicleta, por lo económico que puede resultar ante la otra opción de conseguir un vehículo, pues compran su motocicleta, aunque sea en cuotas o con un préstamo, y a veces se aventuran a conducir esa motocicleta sin tener su licencia. Y el objetivo de la licencia no es que cuente con un plástico, no es que tenga un carnet de identificación. El objetivo de la licencia es que está garantizando o está certificando que esa persona pasó por todo un proceso, tanto de teórico,
práctico, que se le realizaron las pruebas psicológicas, visuales, que acreditan que esa persona tiene todas las aptitudes para poder conducir una motocicleta de forma segura. En este sentido, nosotros hemos ido avanzando también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos desarrollando un plan de seguridad vial en general, pero también un plan de seguridad específico para motocicletas. Se han tenido avances, sabemos que estamos lejos de lograr la meta, pero es importante irnos alentando también. No es de perder de vista que el problema sigue ahí, no nos podemos engañar, no podemos decir, sí, lo estamos, ya terminamos de solucionar el problema, pero sí es importante celebrar los logros, es parte de lo que nos va impulsando. Y también sobre eso, y lo que les comentaba, quiero hablarles también de la experiencia que nosotros hemos tenido en cuanto a la reducción de personas que toman la pésima decisión de conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier otro tipo de estupefaciente. Y recordando también un poco de los 3 elementos que decíamos para que un plan fuera exitoso: el que tenga el apoyo político, el que tenga el interés, que tenga la articulación necesaria, que tenga además los recursos, pues aquí siento yo, y de verdad lo digo de forma humilde, que logramos un nicho donde pues tenemos los 3 elementos, logramos los 3 elementos. Y quiero comentarles un poco, y también quiero agregar el tema de no se pueden tomar decisiones desde el escritorio si queremos que sean exitosas. Es necesario ir al campo. Nosotros fuimos a revisar qué es lo que estaba pasando en los controles antidoping, porque es bastante fácil que dejemos en la madrugada a los equipos operativos, que ellos vayan a realizar los controles, que sean los que se desvelen, y bueno, muy bonitos los datos que después se presentan en redes sociales, pero cuando uno llega al lugar y se da cuenta de, bueno, ¿y por qué no están cayendo tantas personas? Y de verdad, los accidentes por conducción peligrosa, así lo catalogamos en nuestro país, es un delito, está catalogado como el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, y si hay accidentes a la orden del día por esta causa, ¿cómo es que de repente esto no se refleja en la cantidad de detenidos? Ah, sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros ponemos los conos aquí, cuando los miran a lo lejos, toman esta vía alterna. ¿Y qué podemos hacer para que eso no suceda? Bueno, podemos irnos a las calles donde no tienen una salida, ¿ok? Pero eso limita la cantidad de puntos que podemos llegar a poner. Bueno, pero es que tendríamos entonces que cerrar las calles. ¿Y quién autoriza que se cierren las calles? El BMT. Ah, bueno, 1 más 1, 2. Cerramos las calles. Pero bueno, y si se cierran las calles, se va a generar tráfico. Pero ¿quién se va a quejar? Bueno, las personas que van saliendo de fiesta a la 1, 2, 3 de la mañana y que muy posiblemente han consumido bebidas embriagantes y que aún así están conduciendo un vehículo o una motocicleta. ¿Nos interesa realmente que ellos se lleguen a quejar de que se genere un poco de tráfico en la madrugada cuando vienen de una fiesta? Realmente no. Y es así como también surgen los cercos antidoping. La idea de que, bueno, si la gente está tratando de evitar el pasar por un control antidoping, si activamente están buscando en diferentes aplicaciones, en diferentes redes sociales, cuando la gente se está avisando, no, miren, no vayan a pasar por aquí, porque aquí tienen un control, tienen un retén. Y entonces la gente revisa antes de salir su celular y ya saben que no se tienen que ir por esa calle. Y el problema no se resuelve, no se fueron detenidos, pero siguen poniendo en riesgo su vida y la de las demás personas. Pero ¿qué pasa entonces si nosotros tomamos ese rol como autoridad que nos da la potestad de cerrar calles, nos da la potestad de poner los controles y decimos vamos a acercar una zona y no va a salir ni un tan solo vehículo si no se hace un control antidoping? Y no sale un solo vehículo. La primera vez que nosotros realizamos esto, incluso lo realizamos para que tuviera mayor impacto en una zona que posiblemente se consideraba intocable, donde estaba lleno de bares, lleno de hoteles, los ricos y famosos de la población salvadoreña iban ahí a festejar a las diferentes fiestas, y no era un tema de que porque ese tipo de negocios estaban ahí, sino porque era complicado tratar de poner un control efectivo si no se tomaban estas otras medidas. Pero realizamos un cierre completo de la zona. La primera noche que realizamos el control, se capturó un total de 23 personas por el delito de conducción peligrosa en ese operativo que se implementó, adicional de todos los controles que se habían realizado anteriormente. Ante eso, pues se genera una expectativa,
Los medios de comunicación también se quedan sorprendidos, 23 personas en un solo operativo, 36 personas en total en lo que iba del día, y se genera una dinámica donde ya todo el mundo quería ser parte también. Los medios de comunicación querían llegar a ver qué es lo que estaba pasando. El gobierno como tal ya empieza a adoptar también esto como parte de su agenda política, ya entra en la agenda. Entonces, esto es un ejemplo también donde veíamos, no necesariamente es que tenga que estar primero en la agenda para que después se puede implementar. Es que nosotros como autoridades y como líderes y como representantes que tenemos un rol también en el tema de seguridad vial, podemos tomar diferentes acciones para que esto se convierta en el tema de la agenda, para llevar esto a las prioridades que tiene el Estado. Bueno, entramos al tema de los recursos. Creo que nos estamos quedando un poco cortos. Solo podemos hacer un cerco antidoping cada noche porque solo podemos jugar con 8 médicos antidoping que son los que tenemos de planta. Pero ¿y por qué tienen que ser médicos? Lo que pasa es que el proceso judicial se nos puede caer si ya ellos alegan la idoneidad de la persona, no es la persona la que lo tenía que hacer. Ok, necesitamos médicos. ¿Dónde más hay médicos? En el sistema público de salud. Y entonces ya salud, que posiblemente se iba a preocupar de, bueno, me van a quitar elementos a mí, me van a quitar elementos y entonces gente que yo necesito para atender emergencias no va a estar en los lugares, en las clínicas, en las unidades de salud y por lo tanto no van a estar haciendo las tareas por las que a mí me están midiendo mis resultados. Pero se logra la coordinación también con salud gracias a esta dinámica, esta inercia que se fue generando también sobre el tema y ahora contamos con el apoyo de todos los médicos de la red de Fosalud. Esto nos permite no solo duplicar, podemos triplicar si queremos, cuadruplicar, quintuplicar la cantidad de controles que realizamos y además podemos realizarlos en otros territorios, no solamente en aquellos lugares donde la gente ya estaba acostumbrado a que se realizara, lugares donde antes posiblemente no habían visto un retén. Esto trae resultados en concreto y lo vemos, por ejemplo, para esta temporada de Semana Santa. ¿Qué es lo que pasó en esta temporada vacacional de Semana Santa? No sé en sus países cómo será, pero bueno, una vacación aquí, la gente suele aprovecharlo para ir a festejar de la manera que mejor le parezca. Muchos de ellos ingieren bebidas alcohólicas, no hay una restricción en cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas, pero sí hay una restricción clara, un delito ya tipificado de conducir un vehículo bajo efecto de bebidas alcohólicas. Incrementamos la cantidad de detenidos en un 143% si lo comparamos con el periodo de Semana Santa del año pasado. Ya de por sí un periodo donde sabemos que se incrementan los controles, donde se realizan más pruebas, la cantidad de pruebas se triplicó, la cantidad de controles se duplicó y se más que duplicó la cantidad de detenidos. Fueron 153 personas detenidas en toda la Semana Santa por el delito de conducción peligrosa. Y Salud estuvo ahí con nosotros desvelándose, Policía Nacional Civil estuvo ahí con nosotros desvelándose, hicimos diferentes coordinaciones, buscamos activamente diferentes puntos, lugares donde no se había ido y uno de los resultados que se logra para la temporada de Semana Santa resulta que en los reportes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, pues para esta Semana Santa del 2024 tuvimos 0 muertes que fueran reportadas por conductores que estuvieran conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes. Esto, de repente, es algo que también recarga las pilas y las baterías. Es algo que dice, bueno, algo bien se está haciendo, hay que seguir impulsando, hay que seguir empujando. Esto mismo es lo que tenemos que ir logrando con los diferentes objetivos que tenemos, con los diferentes temas que tenemos. Esa misma articulación, ese mismo interés es el que tenemos que generar y al final no es que hayamos incrementado el presupuesto para controles antidoping, simplemente esa misma articulación nos permitió gestionar de mejor manera los recursos y aprovechar recursos que posiblemente pues estaban ahí a la espera de que llegaran muertos o lesionados, pero ¿por qué no mejor vamos y prevenimos a que lleguen del todo? Bueno, mencionaba también el tema del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esto de verdad que es una de nuestras mejores herramientas en el tema de reducir la siniestralidad. Nos permite saber aquellas zonas calientes del país donde hay más siniestros, donde se están dando más lesionados, fallecidos y a partir de eso nos permite también tomar acciones y determinar, bueno, entonces tenemos que enfocarnos en estos lugares, estas son el tipo de acciones que tenemos que realizar. Uno de los objetivos también al 2030 es minimizar
el intervalo de tiempo entre un siniestro vial y la primera atención de emergencia profesional, y para ello el gobierno del presidente Nayib Bukele implementa el sistema de emergencias médicas, mediante el cual pues contamos con más de 140 ambulancias, más de 150 médicos especializados, los mismos médicos que ahora también nos están apoyando para poder realizar los controles antidoping, 280 teleoperadores, 3 ambulancias helicópteros para prestar los primeros auxilios de forma más rápida, porque esto también es importante si queremos reducir los fallecidos, si queremos atender mejor a los lesionados. Es posible que no podamos evitar que sucedan accidentes, pero parte de que sea un sistema seguro es que si llega a ocurrir uno, pues se dé una atención oportuna y adecuada. Este tipo de eventos también es importante, el posicionamiento que el país está tratando de hacer en temas de seguridad vial. El año pasado fuimos sede también del 8º Foro de Organizaciones No Gubernamentales por la Seguridad Vial. Nos visitó también el Alto Comisionado para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas, Jan Todd, que me imagino que varios de ustedes conocen, y nos hacía la observación, bueno, veo que están haciendo los esfuerzos, se están tomando los pasos en la dirección adecuada, el problema existe, va a costar superarlo, pero nos decía también, lo que sí veo es que el país, de los 7 convenios marco del Sistema de Naciones Unidas, no ha suscrito ninguno hasta el momento. Y a partir de eso, pues bueno, también se va generando ese tema en agenda. Él tuvo una reunión incluso con el presidente, y ahora podemos decir pues que ya nuestra canciller nos solicitó opinión tanto al Viceministerio de Transporte como al FONAT para la adhesión del país a los primeros 3 convenios, el de seguridad vial, el de transporte de carga y el de señalización, y ya mandamos el visto bueno y la solicitud de adhesión del país al primero de los 7 convenios de Naciones Unidas relativo a la seguridad vial. Estamos listos, ya lo estamos implementando, vamos, suscribamos ese convenio y además solicitemos apoyo al Sistema de Naciones Unidas para iniciar la transición, para adherirnos también al de transporte de carga y al de señalización. Entonces, este tipo de eventos también reafirma el compromiso de este gobierno para seguir avanzando en el tema de la seguridad vial. Y por último, pero no menos importante, también contar con nuestro talento humano, contar con un equipo capacitado. Al final son ellos, son nuestros gestores, son nuestros inspectores, nuestros médicos antidoping, los que hacen que todas las ideas, que todos los planes, que todos los discursos se vuelvan una realidad en el territorio. Y son ellos los que están ahí sudando la camiseta. Obviamente nosotros intentamos estar con ellos, pero al final no podemos hacerlo solos. Son ellos los que están ahí y se necesita contar con ese recurso altamente capacitado. Verán que la mayoría de salvadoreños somos chiquitos, así que tendremos que subir y bajar el micrófono. Bueno, para mí es un verdadero placer estar acá, después de un resumen de trabajo de 3 años intensivos con la Fundación, con distintos actores que han puesto todo su empeño en el día a día para lograr que esto sea posible, en especial a la ESCO, que nos ha acompañado desde el momento cero. Y bueno, a cada una de las instituciones que se han unido en esta tarea titánica de salvar vidas, de salvar nuestra niñez. Tengo el placer de presentarles el 4º informe estadístico de evolución de seguridad vial en menores de edad. Lo quisimos enmarcar del 2014 al 2023, en los últimos 10 años, para poder entender qué es lo que estaba pasando. Es muy importante tener claro que para nosotros el objetivo de esto, de este estudio como tal, era trazarnos un antes y un después. Y sobre todo, más importante, poder llegar a la parte de analizar qué íbamos a hacer con el Plan Nacional de Seguridad Vial Infantil y con todo el trabajo que veníamos haciendo con la Fundación al final. Por tanto, quiero pasar el slide, pero no puedo. No funciona. Pues sí, yo estoy hablando más rápido. Bueno, entonces al final decidimos realizar el estudio enmarcado en los 10 años. ¿Qué metodología utilizamos? Fue un modelo estadístico de análisis comparativo. Nuestro observatorio es bastante joven, nace en el 2021, cumple deuda histórica porque ya estaba autorizado por ley desde el 2013 para poder ser creado y desde entonces no teníamos observatorio, sino es hasta el 2021
que se toman las riendas para poder llevar a cabo la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, este estudio tiene como parte principal las dos bases principales de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Salud. Ya está. Es que en el país aquí también usamos nosotros. Es al revés. Entonces, bueno, al final el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil son una de las fuentes proveedoras de información, quienes nos transmiten la información más importante con respecto a este estudio estadístico. Y para poder comenzar a abrir la discusión con respecto a qué estamos haciendo por nuestros niños, niñas y adolescentes, miramos un dato revelador, y que en el 2014 teníamos 85 menores de edad que estaban falleciendo, y cerramos el 2023 con 52. Es una reducción bastante importante y bastante reveladora, porque realmente esto viene a reforzar todas las acciones que venimos haciendo en temas de seguridad vial en base al Plan Estratégico de Seguridad Vial que ya el viceministro nos presentó. Esta reducción realmente es significativa, es del 40%, en donde realmente nosotros venimos a marcar un antes y un después. Ahora, si nosotros miramos el comparativo de tasas de mortalidad vial de menores de edad por 100.000 habitantes, lo dividimos en dos. Este es un parámetro comparativo a nivel regional que nos permite ir afinando nuestra punta de lápiz. Y mirábamos que la tasa de mortalidad de menores de edad por 100.000 habitantes presenta una variación bastante interesante y es del 40.6% de reducción. Pero si queremos ir aún más allá, miramos nuestra tasa de mortalidad de menores de edad por 100.000 habitantes menores de edad, miramos que tenemos también una reducción del 29.3%. Por otro lado, también tenemos la representatividad de las muertes en los menores de edad. Tenemos una reducción también digna de destacar, es del 50%. 2014 iniciamos y miramos que teníamos el 8% del total de los fallecidos por siniestros de tránsito. En ese momento los menores de edad representaban ese 8%. Cerramos el 2023 con la mitad, con el 4% de esos menores de edad. Para este estudio, pues obviamente el menor de edad, tanto en El Salvador como en muchos países del mundo, de 0 a 17 años, son considerados niños, niñas y adolescentes que todavía son menores de edad. Hasta los 18 años, pues obviamente son personas que son consideradas mayores de edad ante la ley. Miramos reducciones importantes aquí también, pero aquí sí ya comienzan a aparecer otros datos que nos hacen poner un poco más de cuidado. Y es que del rango de los 0 a los 14 años tenemos una reducción por cada uno y tenemos reducciones como tal. Pero si miramos nosotros en específico el rango de los 15 a los 17 años, que es cuando la mayoría de niños de diferentes hogares, de diferentes condiciones sociales, tienen acceso a una moto, ahí es donde comenzamos a ver el pico y comenzamos a ver un número que no es digno de destacar, pero sí es importante ponerle atención, y es que tenemos un aumento del 19%. Y si miramos por qué, miramos definitivamente que se identifican como principales motociclistas que no tenían licencia de conducir. Ahora, si lo miramos por sexo, miramos desde el 2014, nuestro inicio del estudio, tenemos siempre esa confirmación de que el sexo masculino representa esa mayor proporción de exposición. Entonces tenemos un 72% por un lado de hombres que están falleciendo, de menores de edad, y en el 2023 también tenemos también un incremento y seguimos también confirmando que esa distribución porcentual por sexo siempre se sigue manteniendo en el sexo masculino con un 79%. Pero ahora, entendiendo un poco en dónde es que está esa variación, y nos vamos al registro público vehicular, y entendemos que, efectivamente, y lo volvemos a comprobar otra vez,
Estos datos revelan de manera general que los conductores hombres menores de edad encabezan la lista con el 78%. ¿Por qué? Porque son los que están mayormente expuestos en la vía. Muchos de ellos dejan las escuelas y se dedican a trabajar, y por eso es que agarran una moto, y por eso es que vemos este tipo de accidentes. Y muchas veces lo hacen sin conocimiento. No tienen ningún tipo de formación como tal. Ahora, ya lo decía el viceministro en su momento, y las causas principales aquí en nuestro país es la velocidad excesiva y la distracción del conductor. Pero cuando miramos todo el andamiaje sobre las distintas acciones que venimos realizando y las causas por las cuales los menores de edad fallecieron, en este específico apartado, miramos que tenemos reducciones importantes y tenemos una disminución del 31% y del 46% respectivamente en estas causas. ¿Por qué? Porque hemos venido apuntándole a esa reducción de comportamientos de riesgo. Todo accidente, casi todo se puede prevenir. Bueno, siniestros como tal. Por tanto, los dispositivos de control de velocidad, la implementación de zonas de tráfico calmado, las zonas 30, también los espacios para la movilidad segura como los peatones y los ciclistas comienzan a aparecer dentro de nuestro sistema vial. Y es ahí en donde comenzamos a ver poco a poco ciertas reducciones que son bastante importantes. Y llega un momento para nosotros, y es que nos planteamos desde el observatorio y decíamos, bueno, en el año 2023 hubieron 52 fallecidos, y queríamos entender qué es lo que estaba pasando, y hablamos con la policía y les dijimos, bueno, miren, ¿por qué no, por favor, necesitamos ver todas las actas de inspección policial, las vamos a estudiar unas a una, para poder enriquecer aún más el estudio, porque teníamos los 10 años, pero queríamos entender qué había pasado el año pasado solo para poder tomar una muestra. Entonces, aquí tenemos los resultados específicamente del año 2023 de esos 52 niños que fallecieron. Y miramos que el 71% de los casos de muerte de menores de edad, los responsables de esos fallecimientos fueron los adultos. Voy a hacer una separación aquí, y estamos hablando específicamente de cuidadores, de tíos, de abuelos, de personas que se contratan, etc. O incluso un adulto que iba conduciendo y que fue el que cometió el comportamiento de riesgo y terminó la vida de un niño. Fue el 71%. Pero ahora, dentro de ese 71%, por eso es que hago la reducción, la división, y es que miramos que el 17% de estos casos, los responsables de la muerte de esos menores fueron los papás. Aquí hay un punto importante y hay un punto de partida. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que trabajar de la mano con los padres, porque la educación en seguridad vial comienza también en casa. Ahora, si miramos el tercer punto, en el 29% de los casos, los menores de edad que fallecen, el mismo menor de edad fue el responsable de ese siniestro. ¿Qué significa eso? Que obviamente hay una serie de trabajo, de concientización y de educación en seguridad vial que tenemos que apostarle aún más para poder reducir ese 29% que mirábamos al inicio. En cuanto a la causa de velocidad excesiva, miramos que en el 38% de los siniestros de tránsito de los menores de edad que ocurren por esta causa en específico, volvemos a reiterarlo, ¿quiénes son los responsables de transportar a un niño de un punto A a un punto B? Bien lo decía Nani, bien lo decía también la ESCO en algún momento, somos nosotros los adultos los que decidimos cómo se mueven. Y miramos que el 55% de la responsabilidad recayó en los adultos por esta causa. En cuanto a la distracción, en el 25% de los accidentes, de los siniestros causados por distracción de conducir, aquí tenemos una variante, y solo 2 de ellos implican a menores de edad, los responsables. Lo demás fueron los adultos los responsables con respecto a esto. En cuanto a usuarios afectados, aquí hay un dato interesante, porque
El 75% de estas muertes es atribuida totalmente a la responsabilidad del adulto, y cuando queremos entender cómo se movilizaba el niño, el 82% de estos menores de edad que fallecieron eran peatones. Para finalizar la parte del análisis del año 2023 en cuanto a esas muertes, también entendemos que la invasión del carril y la inexperiencia fueron otros de los resultados importantes. Y en el 15% de las muertes viales relacionadas con la invasión del carril, volvemos a ratificar que los adultos resultan ser los mayormente responsables en un 80%. Ahora, si entendemos ese 80% un poco más y ampliamos nuestra foto, esta cifra correspondía al 63% de motociclistas, que significa que los adultos movilizan a sus niños en motos. En cuanto a la inexperiencia, también tenemos esta causal, y es súper importante. ¿Por qué? Porque la inexperiencia al volante es algo muy, muy común aquí en nuestro país, por eso se está trabajando para poder reforzar el conocimiento de esa currícula de temas que se tienen que ver desde el día 1 para poder realmente obtener una licencia. ¿Por qué? Porque miramos que el 80% corresponde a menores motociclistas sin licencia de conducir. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Obviamente enfocarnos en los primeros conductores, que son los que realmente también están perdiendo la vida. Aquí tenemos dos puntos súper importantes, y es por tipo de siniestro. En la primera gráfica lo analizamos en cuanto a los 10 años en específico, y tuvimos reducciones significativas con respecto a un 72% de reducción en cuanto a atropello y un 88% en las muertes por características especiales. Pero ahora, si lo miramos en el año 2023, ¿qué fue lo que pasó? Que hubieron 21 casos de muertes viales infantiles, en donde el 67% fueron causados por los menores de edad, que en su mayoría, el 92%, no tenían una licencia de conducir. ¿Y en qué se transportaban? En motos. Si queremos entender las atenciones de salud, aquí es importante porque entramos a conocer qué es lo que está pasando desde el Ministerio de Salud y cuáles son las atenciones que se dan. Miramos que los jóvenes de 15 a 17 años, son quienes más atenciones registraron por siniestros viales. Efectivamente, esto reitera lo que venimos hablando en las láminas anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos ese incremento del 19%. Y lo miramos que obviamente tenemos en un inicio, son 1.157 atenciones al sexo masculino como tal. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.